Y vámonos entonces ahora a la palabra del Señor. Gloria a Jesús, y le voy a invitar, vamos a considerar dos pasajes de la Escritura en esta mañana. Vamos a leer primero en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 3, Salmos, capítulo 69, versículo 3, y luego leeremos Jeremías, capítulo 29, verso 11. Salmos 69, 33 y Jeremías 29, 11. Gloria al Señor. Si hay alguien ahí a su lado que no tenga Biblia, acérquese, préstele usted ahí para que pueda también juntos leer la palabra en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, por favor, me lo pueden confirmar con un amén. Salmo 69, 33 y luego Jeremías 29, 11. Y declara la palabra de la manera siguiente. Porque Jehová dice, estamos en Salmo primero, Salmo 69, 3. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Leemos una vez más ese versículo. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Ahora leemos el libro de Jeremías 29, 11. Y Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el pastor Edwin Osorio. Dice Jehová, dice aquí la palabra, ¿verdad? ¿Y cuáles son los pensamientos de Jehová para vosotros? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar en esta preciosa hora. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hermosa mañana te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, honra a Dios. Te hemos alabado a través de nuestras alabanzas, a través de nuestras finanzas. Ahora, Dios mío, tú nos vas a ministrar a través de tu palabra y estamos con nuestras mentes y nuestros corazones dispuestos para recibir lo que tú has de impartir a cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tú nos conoces a todos por nombre y sabes las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Dios mío, yo humanamente estoy limitado a eso, pero tú, Dios, para ti no hay nada imposible y para ti no hay nada que tú no sepas. Yo simplemente en esta hora, como siempre, te pido que me ayudes, Señor, y que me uses también para poder ser el medio para que esta palabra, Dios mío, pueda ser llevada al corazón de cada uno de los que la van a recibir, Dios. Glorifícate como tú siempre sabes hacerlo, y nosotros aquí, tú sabes, Señor, tú sabes que solo a ti te damos la gloria, solo a ti damos la alabanza, porque tú te la mereces, Señor. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, que es lo único que yo les pido antes de empezar el mensaje y antes que ustedes se sienten. Aleluya, porque ya después, ya de ustedes está si quieren alabar o no quieren alabar. ¿Ve? Porque debemos de ser espontáneos, adorando y glorificando al Señor. ¿Y cómo no adorarle si Él es bueno, hermanos? Él ha sido buenísimo. Él no ha sido bueno, sino buenísimo con nosotros. Aquí muchos somos sobrevivientes de muchas cosas. Sobrevivientes de una pandemia donde se fueron millones y millones, se fueron de este planeta, y usted y yo estamos aquí, hermano. Y algunos hasta con 3, 4 veces con COVID. Y aquí estamos, mire. Y unos no aguantaron con la primera vez y se fueron. ¿Usted cree que eso no es bueno? Sí es bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Él es maravilloso. Gloria a Jesús. En esta mañana yo quiero hablarles. Mire, este mensaje surgió el día viernes, estuvimos aquí después del culto que tuvimos de oración y la hermana Bertila me pedía que le grabara un mensaje de unos 20 minutos para nuestros hermanos en la prisión que tenemos allá, la iglesia pentecostal, el Tabernáculo de la Paz en Walker. Allá tenemos la iglesia y ellos van a estar de aniversario y pues les mandé un mensaje y en base a lo que estaba compartiendo,
pues el Señor me inquietó para que en esta mañana también les compartiera en base a lo que también compartí con los hermanos. Y el tema que le he titulado a este mensaje es prisioneros con propósitos. Prisioneros con propósitos. Amén. ¿Habrá algún prisionero aquí? No, por supuesto que no. Nadie está prisionero aquí, ¿verdad? Porque entendemos que un prisionero es aquella persona que está cohibida a tener su libertad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos por un prisionero. Una persona de que está aislada, que no tiene la posibilidad de salir de un lugar, ¿verdad? Eso es un prisionero. Pero aquí no hay nadie porque usted vino de su casa, usted agarró su vehículo y salió y llegó a este lugar. Usted no es un prisionero. Aquí no hay ni un prisionero, aquí no hay ni una prisionera, ¿verdad que no? Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Dentro de lo que es ese aspecto, dentro de ese contexto, vamos a ver lo que es correcto. Es correcto. Pero mire, quisiera definirle lo que es un prisionero. ¿Qué es un prisionero? Un prisionero es una persona que no es libre de hacer lo que quiere hacer. Es una persona que no es libre de hacer lo que quiere hacer. O sea, está sujeto al que lo apresó. El prisionero está sujeto a quien lo apresó, de tal manera que no puede hacer lo que quisiera hacer, sino que le es ordenado hacer. O sea, que él hace lo que se le dice que tiene que hacer. Entonces, un prisionero es una persona que está restringida, es una persona que está privada de todos sus privilegios y de todos sus deseos, de tal manera que no puede ir más allá de lo que se le ha permitido ir o hacer. Ese es un prisionero. Entonces, cuando miramos esta definición de prisionero, nos damos cuenta que no es nada más estar limitado a físicamente ir a un lugar a otro. Porque la definición dice que una persona que está prisionera a sus sentimientos, a sus deseos, a su interior. O sea, no es tanto en lo físico, sino también podríamos decirlo emocional, podríamos decirlo psicológico, podríamos decirlo aún espiritualmente. ¿Sí me entiende? Entonces, al entender lo que es la definición de un prisionero, podemos ahora decir entonces de que hay personas que, aunque las miramos libres, caminando de un lugar a otro, yendo de aquí para allá, ¿verdad? Moviéndose físicamente, son prisioneros de algo. Son prisioneros de algo. Y creo que todos aquí, sin excepción, en algún momento, hermanos, en nuestra vida fuimos prisioneros. Tal vez algunos aquí nunca estuvimos encerrados en una celda, en un lugar, ¿verdad?, rodeado de barrotes, pero estuvimos en prisiones, a donde un día pudimos salir de ella. Otros no han podido salir de esas prisiones, pero todos en algún momento en la vida hemos sido prisioneros. Y meditando en esta palabra, yo me dirigía a los hermanos que están privados de su libertad allá en la cárcel, dentro de otro contexto de lo físico de ellos, hermanos, porque mucha de esa gente que están ahí, que me ha tocado estar en varias ocasiones con ellos, están privados de libertad, están privados de no salir de ese lugar, pero usted los mira allá adentro, hermanos, siendo más libre que cualquiera de uno que se reúne a veces en un culto, porque ellos adoran, ellos glorifican, ellos exaltan, a pesar que algunos tienen condenas perpetuas, ellos tienen libertad para adorar a su Dios, porque su, amén, prisión no es una prisión del alma y del espíritu, es una prisión de su cuerpo que no pueden salir al exterior. Pero hay gente dentro, hermano, de las congregaciones que usted los mira, que llegan al culto, que se sientan, que se van, pero están prisioneros en algo. Y que esta mañana el Señor nos quiere hablar de que, amén, nosotros, el Señor nos ha rescatado para que seamos libres. Dice que Él vino para dar libertad a los cautivos.
para sacar de la cárcel a los presos. Así lo declaró el profeta Isaías, profetizando de lo que el Mesías vendría a ser. Ahora el Mesías vino, el Mesías cumplió ese propósito, el Mesías lo sigue haciendo. Ahora, hermanos, en el tiempo de nuestra dispensación, ese Mesías no está ahí. Ahora ese Mesías se vino a meter dentro de nosotros. ¿Y cómo es posible que si el Mesías está dentro de nosotros, muchas veces estamos siendo prisioneros de situaciones que no hemos podido ser libres? Pero ¿sabe qué, mis amados? En todo hay un propósito. A pesar de las prisiones, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, Dios tiene un propósito. Y los propósitos que Dios tiene son propósitos de bien, propósitos de paz, no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. ¿Cuál es el fin que usted y yo esperamos? Un día poder estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estamos en este proceso, en esta carne, nos encontramos de que hay muchas personas que no están siendo prisioneras, como dije, de una celda física, pero hay algunos que están en prisiones de vicios. Algunos que están aprisionados por el alcohol, están aprisionados por el tabaco, por la droga, algunos por la prostitución, otros por el homosexualismo, el lesbianismo. Hay gente que están, amén, atrapados en una prisión de pornografía. Otros tienen una prisión de odio, otra una prisión de rencor, de envidia, de miedo, de inseguridad, de desconfianza. Otros en una prisión de materialismo. Otros aprisionados a los dispositivos electrónicos que han salido en este tiempo, las redes sociales, videojuegos, series televisivas, se han convertido, amados, en prisiones en muchas gentes que están arropados y no pueden salir de ahí. No pueden avanzar, no pueden hacer lo que quisieran hacer. Hay gente que no pueden servir a Dios porque son presas del trabajo. Otros son presas aún de su misma familia porque tienen más tiempo para la familia que para Dios. No sé si Dios nos está hablando a alguien acá. En este pasaje bíblico que nosotros hemos leído, o estos pasajes bíblicos que nosotros hemos leído, tanto en Salmos 69:3, el cual declara: porque Jehová oye a los menesterosos, y dice, y no menosprecia a los prisioneros. Él conoce nuestras prisiones. Él nos conoce. Y porque Él nos conoce, Él nos habla. Porque Él nos conoce, nos trae una palabra para decirnos: mira, yo te he escuchado, yo te he visto, yo sé que en tu corazón hay el mejor deseo, pero más sin embargo has sido víctima, te has dejado atrapar, has dejado convertirte en un prisionero. Más sin embargo el Señor nos dice de que Él no nos menosprecia. Él está interesado en sacarnos de nuestras prisiones. Y luego declara a través de Jeremías de que Él tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros. Pensamientos de paz. Pensamientos que no son de mal, para darnos lo que nosotros esperamos. Eso es lo que el Señor nos dice. Amén, en esta mañana. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros, iglesia, estamos en Cristo, no importa la circunstancia que estemos viviendo, Dios tiene un plan. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora el Señor nos pone un plan. Él nos dice: yo quiero hacer esto. Pero acuérdese, esta es una dinámica entre Dios y nosotros. Él quiere hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Ve? De nosotros está si accionamos o no accionamos. Dios tenía un plan con Adán y Eva en el huerto del Edén, pero Dios le dio, amén, sus explicaciones de ese plan. Él le dijo qué es lo que quería hacer, pero le puso restricciones. Y una de las restricciones, ¿cuál fue? Mira, de todo árbol frutal en este huerto tú puedes comer, con la excepción de esto. Yo se lo había dicho. Entonces ese plan, para que se desarrollase, dependía de quién, tanto de Dios como de Adán y Eva. Mas sin embargo, ¿quién echó a perder el plan? El hombre.
Fue el hombre. Siempre le echamos la culpa a Eva, a Eva. Pero cuando usted lee bien el libro de Génesis, cuando Dios dio la palabra de lo que tenía que hacer, no se lo dio a Eva, ni siquiera la había creado a Eva. Se le dijo a Adán. El culpable fue Adán, porque Adán sabía antes que Eva. Obviamente, el enemigo usó a Eva para engañar a Adán. Pero si Adán, que Eva hubiera comido y Adán no hubiera comido, no se hubiera echado a perder el plan. A lo mejor le hubiera dado otra Eva al Señor y le hubiera quitado la desobediente. Pero el plan estaba para ejecutarse si ellos obedecían y seguían lo que el Señor les había, ¿verdad?, dicho, cómo iba a ser ese plan. Sin embargo, las Escrituras nos registran a nosotros algunos ejemplos que quisiera utilizar en esta mañana de hombres en la Biblia a donde ellos tuvieron en un momento que estar prisioneros. Y cada uno de los hombres que le voy a mencionar en esta mañana fueron hombres con los cuales Dios tenía un plan con sus vidas. Pero en algún momento en ese plan ellos se encontraron en una prisión. Pero a pesar de que estaban en esa prisión no fue un obstáculo para Dios no terminar el plan que tenía con cada uno de ellos. Así que yo le traigo una buena noticia que esta mañana, a lo mejor usted está en una prisión, no sé cuál sea la prisión que usted se encuentre, pero en esta mañana el Señor te dice: yo tengo un plan contigo, y aunque tienes, aleluya, una prisión en tu vida, yo te voy a sacar de ahí y voy a hacer lo que tengo que hacer contigo si tú dejas que yo lo haga. Si nosotros le permitimos que Él lo haga. Gloria al Señor. Y mire, hay un personaje que quiero considerar. El primero es el profeta Elías. ¿Cuántos han conocido? No le digo si conocen a él, sino de la historia de él, porque él existió hace muchos años. Pero conocemos la historia del profeta Elías, ¿cierto? Un hombre conocido, bueno, más popularmente conocido como el profeta de fuego. Un hombre que en un momento, cuando había una crisis terrible, tanto política como espiritual en Israel, Dios levanta a este hombre, al profeta Elías. Y en un momento Elías hace una convocatoria en un monte llamado el Monte Carmelo. Y ahí entonces reta Elías tanto al rey con todos los falsos profetas que habían, para que entonces aquel día se diera cuenta quién verdaderamente era el Dios real y el Dios vivo. Y en aquel día, en aquel monte, se reunieron. Usted conoce esa historia. Y los Baales, dice, los falsos profetas de Baal empezaron a clamar, a clamar, a clamar, y su Dios no les contestaba. Pero qué interesante que cuando le tocó el turno al profeta Elías, dice que solo, hermanos, levantó su clamor al Señor e instantáneamente Dios se hizo presente en aquel lugar. Aleluya. En aquel día dice que Dios le dio la victoria a Elías, demostrándole tanto a los profetas como a toda aquella nación que el Dios que Elías servía era un Dios real, era un Dios que contestaba, era un Dios que atendía el clamor de sus hijos. Mas sin embargo, después de salir de esa escena, se levanta la mujer del rey llamada Jezabel. Mire qué cosa más tremenda. Un hombre que mata a más de 450 hombres. Porque eso es lo que sucedió, lo que hizo Elías. Dice que los mató. Viendo el respaldo de Dios, viendo cómo Dios le había respondido instantáneamente. Pero más adelante lo miramos ahora a Elías encarcelado, hermanos. Y no porque lo seguía un ejército de 400, de 800 hombres, sino dice que una mujer llamada Jezabel, el profeta de fuego, ahora. ¿Y a dónde lo miramos? Mire, aquí tengo dos pasajes para demostrarle, aunque Elías no lo miramos literalmente, que lo metieron a una cárcel, a una celda. Pero mire, los lugares a donde se va a meter el profeta representan como una cárcel. Y lo primero que hace Elías en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19,
y el versículo 4 primeramente, y luego el versículo 9, pero el 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, dice, debajo de un enebro. ¿Y cuál era la situación? ¿Cómo se sentía el profeta ahí? Dice que deseaba morirse. Deseaba morirse. Y él le dijo allá a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. En otras palabras, estaba tan atemorizado este hombre, estaba tan deprimido este hombre, que lo que le dijo: mejor mátame tú antes que me mates Jezabel. O sea, eso es lo que está diciendo ahí el profeta Elías. Mire, le dice: mejor mátame tú antes que esta mujer me vaya a quitar la vida. No le tuvo miedo a 450 hombres, pero le tuvo miedo a una mujer. Hay hermanos que las mujeres son terribles. Yo siempre he dicho, una mujer en las manos de Dios es algo poderosísimo, es algo tremendo. Lo miramos en la Biblia, lo miramos a través de la historia. Cuando mujeres se han dejado usar en las manos de Dios, han hecho cosas poderosísimas. Pero una mujer en las manos del enemigo es terrible también. Acabado, una mujer en las manos del enemigo acaba con cualquier hombre ungido. Ungido. Y usted sabe, ¿verdad? En la Biblia cuántos fracasaron porque una mujer los tiró. Pero aquí Elías está en esta situación. Se mete debajo de aquel enebro, está ahí triste, queriendo morirse. ¿Cuál era la prisión del profeta ayer en la iglesia? Tal vez no estaba encarcelado, tal vez no estaba en una reja, pero había una prisión emocional en él. Había una prisión psicológica en él. Algo que le había venido a decir: hoy te vas a morir. Así como han matado a los otros profetas de Dios, también te van a matar a ti. Eso es lo que el diablo muchas veces nos quiere venir a meter en la mente, hermano, y meternos en prisiones mentales y emocionales. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no nos vamos a ir cuando Jezabel diga, cuando el diablo diga. Nosotros, aleluya, nuestro día lo ha determinado el Señor. El Señor ha dicho hasta cuándo serán nuestros días en esta tierra. Pero parece que se le había olvidado la escena al profeta allá en el Monte Carmelo. Se le había olvidado lo que había sucedido. Qué terrible es cuando entramos en prisiones emocionales, psicológicas, sentimentales, que se nos olvida de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Se nos olvidan que el mismo Dios que estuvo ayer con nosotros es el mismo Dios que está hoy y que va a estar mañana, porque Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero en los momentos de prisiones emocionales se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Tú crees que lo que Dios hizo antes no lo va a hacer hoy? ¿Tú crees que el Dios que usted y yo servimos, que le conocimos allá cuando tuvimos que enfrentar una enfermedad, tuvimos que enfrentar una crisis, Dios nos sacó de ahí, Él ya no tiene el poder que tenía antes hoy? No, es el mismo. Él es el mismo. Pero hay un espíritu que quiere venirnos a encarcelar. Este espíritu es fuerte, hermano. Porque estando debajo de aquel enebro, entonces Dios lo visita al profeta y le dijo: pero ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? Levántate. Y le dio de comer y salió. El profeta dice: pero ¿sabe qué es lo que sucede? ¿A dónde va nuevamente el profeta? Leemos el versículo 9. Y de ahí, dice, del enebro se metió entonces ahora en una cueva. Sale del enebro y ahora se mete a una cueva donde pasó la noche. Y una vez más viene el Señor y le habla. Vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Yo no te llamé para que estés en esta prisión. Yo no te llamé para que estés en esta cueva. ¿Qué estás haciendo aquí? Y esa misma palabra, el profeta, amén, Dios nos lo dice a nosotros también. ¿Qué estás haciendo en esa cueva? ¿Qué estás haciendo en esa prisión? ¿Qué estás, amén, ahí haciendo? Levántate. Hermano, yo no sé por qué, pero el Señor ya lleva varias predicaciones que nos dice que hay que levantarse, que hay que pararse, que hay que despertarse. ¿Por qué Dios tiene que ser tan insistente? Es que no somos buenos oidores.
Tenemos que vencer, gloria al Señor, todas estas artimañas que el enemigo muchas veces trae a cada uno de nosotros. Debemos de vencer esa prisión del desánimo. ¿Cuánta gente desanimada ahora, hermanos? Aquí notamos de que, wow, gente que los miramos aquí los martes en el estudio, ya no los vemos, no los volvimos a ver. Desánimo, otros amedrentados. Si Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Aleluya. Muchos están angustiados, muchos están deprimidos. ¿Qué usted cree que es eso, hermanos? Es un ataque diabólico del diablo que nos quiere venir a presionar. Pero el Señor en este día viene a hablarnos y decirnos: yo me acuerdo de lo menesteroso y estoy también atento de los que están prisioneros. Como dijo el versículo que leímos en el Salmo: bendito Dios, yo no desprecio a mis prisioneros. Él sabe que estás en una prisión. Y yo sé que no es fácil estar en una prisión emocional. Yo sé que no es fácil estar en una prisión, amén, psicológica, que te afectan tus pensamientos. Gente atemorizada, gente que no pueden estar solos, gente que siente que se van a morir. Mentiras del diablo, usted no se va a morir. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted está en las manos de Dios. Es lo que el diablo dice. Y usted no debe de creerle, porque él es padre de mentira. Él es un mentiroso. Y cuando usted empieza a sentir todos esos pensamientos, esos sentimientos, usted identifíquelos, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Y si viene el diablo, usted no se lo crea, porque él es un mentiroso. Entonces, si lo hizo con este hombre llamado Elías, ¿usted cree que no lo puede hacer con nosotros? Claro que sí, hermanos. Pero todo va a ser si nosotros se lo permitimos. Hay que romper con todas esas prisiones que en el caso del profeta Elías pueden representar no tan solo lo que Elías estaba sintiendo, lo que él estaba experimentando, sino que en Elías podemos ver muchas de las prisiones que anteriormente mencioné en la introducción. Mucha gente que están encerrados en una prisión del odio. Odian hacia alguien. ¿Usted cree, hermano, de que usted en esa prisión usted va a ser feliz? No. Usted tiene que salir de esa prisión. Usted tiene que salir de la prisión del rencor, de esa prisión de la envidia. Una persona envidioso se siente mal por la bendición de su prójimo. Y rápido quiere tener lo que su prójimo tiene. Usted tiene que romper esa prisión, esas celdas, y salir de ahí. No podemos nosotros ser presa de la envidia. Gloria a Dios por quien Dios bendice. Gloria a Dios porque Dios bendijo al hermano. Gloria a Dios porque Dios está haciendo esto con fulano o con mengano. Pero usted no siente un sentimiento de querer ser igual que él y tener lo mismo que él o ella tiene. Porque esas son prisiones que te van a llevar de una u otra manera a hacer lo que tú quieras hacer o lo que tú puedes hacer, haciendo, amén, hasta Dios a un lado para querer lograr. Por una prisión de envidia. Gente con inseguridad. Inseguros de sus relaciones. Inseguros. Mire, tus pasados son pasados, hermanos. Si ya tuviste una mala experiencia en el pasado, mire, deje ese pasado. El pasado es el que más nos estorba en todo. Pablo dijo: ni el presente ni el futuro nos podrá separar. Pero sí no mencionó el pasado, porque el pasado es el que molesta. Hay que dejar la inseguridad. Muchas personas volvieron a rehacer su vida porque tuvieron una mala experiencia de infidelidad y siguen ahora creyendo de que el que tienen o la que tienen ahora le va a seguir siendo infiel. Rompa eso, hermano. Ya si él o ella lo quiere hacer, es su problema. Pero nosotros en Cristo ya no podemos estar en esas prisiones de inseguridad, de desconfianza, de materialismo. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Sí, usted lo puede aplaudir si quiere. Ahora,
quiero darles otro ejemplo de otro personaje en la Biblia que estuvo preso. Y este literalmente sí que estuvo preso. Me refiero a José. Todos conocemos la historia de José. Génesis 39, 20 y 21 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos, dice, del jefe de la cárcel. Aquí miramos ahora a otro personaje que sí literalmente estuvo prisionero. ¿Y cuál fue la causa por la cual José fue llevado a aquella cárcel? No porque él había hecho algo malo, no porque él había hecho las cosas incorrectas. Al contrario, José había sido fiel y había sido un hombre que a donde llegaba, Dios lo ponía en gracia. Pero cuando Dios nos ha dado la gracia, va a haber alguien que te quiere ver desgraciado. Te lo voy a volver a repetir. Cuando Dios ha puesto la gracia en nuestras vidas, va a haber alguien que nos quiere ver desgraciados. ¿Y sabe quién es ese alguien, hermano? Ese alguien no es tu hermano, no es tu prójimo, no es nadie. Ese es el enemigo. Porque cuando a veces pensamos rapidito, empezamos a señalar. Inmediatamente empezamos a pensar, amén, en Julano que me ha querido desgraciar, que Julana que me ha querido. No, hermano, esto no se trata del hombre, esto no se trata de nadie, esto se trata de un enemigo de nuestras almas. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, es contra un mundo espiritual. Si el mundo espiritual se echa mano de sus instrumentos, obviamente. Pero aquí entonces miramos de que él echó mano de un instrumento, el cual fue la mujer de su amo Potifar. No sé cómo se llamaba, le hemos llamado Potifara, ¿verdad? Pero quién sabe cómo se llamaba la mujer. Pero esta mujer dice que asedió a José, tratándole de insinuarle que se acostaran, que tuvieran relaciones íntimas. Pero José jamás lo permitió. Y cuando esto quiso ser posible, entonces José dice que salió corriendo. ¿Y qué sucedió? Eso fue suficiente entonces para que aquella mujer le levantara un falso, una calumnia a José, diciendo de que él había querido abusarla íntimamente. Cuando nosotros conocemos la historia, y eso no fue así, porque era un hombre que amaba a Dios antes que cualquier cosa y que prefirió salir corriendo. Porque yo le decía el domingo pasado, hay momentos cuando hay que pararnos, pero hay momentos cuando hay que correr. Y aquí en este momento, en esta situación de José, esta era una situación no para quedarse ahí, hermano, sino para correr. Porque si José se queda ahí, se lo come Potifara. Hubiera sido víctima. Pero José, en su corazón, el centro de su corazón era Dios. Y él amaba a Dios más que su placer, más que a su testosterona, más que cualquier pasión que pudiera haber dentro de él. Él amaba a Dios y él salió corriendo, y esto entonces le provocó que lo llevasen y lo metieran en una cárcel. Pero lo que no se imaginaba el enemigo, que aquella cárcel simplemente era parte del plan de Dios con José. Lo que el diablo no sabe, que muchas veces cuando él nos mete en situaciones, simple y sencillamente esos son planes que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para tratar algunas áreas, por supuesto, de nuestras vidas, y para aprender a conocer a Dios de una manera diferente. Porque José sin duda pudo conocer a Dios de una manera diferente. Aprendió a conocer a Dios de que era el mismo Dios que lo tenía allá afuera, como el mismo Dios cuando estaba allá adentro. Dice que no lo abandonó, sino que él mismo puso gracia, dice, en los que estaban ahí encargados de la cárcel. Hermano, que cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, no va a haber nada que pueda interrumpir el plan de Dios, siempre y cuando nosotros entendemos el plan de Dios. Porque si José se hubiera puesto a renegar, mira a dónde estoy ahora, yo te traté de ser fiel, yo traté de no fallarte con esta mujer, y mira dónde me traes. No, José nunca renegó. José estaba ahí siempre adorando al Señor.
Ese es el problema muchas veces, que cuando nos encontramos en cárceles no entendemos, iglesia, y empezamos a cuestionar a Dios y decimos: Señor, pero si tú sabes que yo soy fiel. Si Él sabe que es fiel, nosotros no tenemos que recordarle a Él nada, porque Él sabe todo. A Él no se le olvida nada, para Él no hay nada escondido. Amén. Los hombres no podrán saber las cosas de nosotros, pero Dios sí las sabe. Aleluya. Por lo tanto, José conocía esa naturaleza de Dios y él no le dijo nada. Tú sabes, Señor, porque estoy aquí. Tú sabes, Señor, porque estoy aquí. Todo estaba dentro del plan de Dios. A veces lo que no entendemos, que Dios nos va a permitir que entremos a cárceles, hermano, simple y sencillamente para llevarnos a un step, a un nivel diferente. Entendamos que cuando llegamos a cárceles en nuestras vidas, no es para Dios acabarnos. Si somos sus hijos, si estamos, amén, amando al Señor, todas las cosas nos van a servir para bien. Y eso no podemos olvidarnos. Y usted conoce la historia de José. ¿Qué fue lo que sucedió con José? ¿Cuál fue el próximo escalón de José? Mire, había venido un proceso de José. Primero, en la casa lo odian sus hermanos. Luego sus hermanos lo quieren matar. No lo matan, lo meten en una cisterna. Pero de ahí, ¿verdad? Dios lo saca, lo venden a los madianitas. Todo el proceso que tuvo que pasar José. Ahora, de un hombre libre a un hombre esclavo. Ahora sale de las manos de los madianitas y se lo venden a Potifar. Llega a la casa de Potifar, está siendo sirviente. Ahora aquella mujer se levanta y ahora le levanta un falso. Llega a la cárcel, ahora un prisionero. Pero hermano, no hay tormenta que dure tanto tiempo. Esa tormenta y esa prisión se va a tener, aleluya, que tener su caducidad. Se va a tener que abrir esa puerta para salir. Y llegó el momento donde José es sacado de aquella cárcel. ¿Y para dónde lo llevaron? No, para otro problema. Dice que lo llevaron a la casa, al palacio del rey. Y no lo llevaron al palacio del rey para meterle otra condena, sino que lo llevaron ahí. Dios lo llevó ahí para entonces ahora cumplir un plan que Dios tenía trazado, porque Dios es perfecto en sus planes. Él sabe lo que hace, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él sabía por qué estaba haciendo todo aquello con José, porque Dios lo iba a usar a José por lo que habría de venir. Y ahora miramos a José ahora poniéndolo como un príncipe, como un hombre de respeto, como un hombre de poder. Alguien, hasta sus compañeros que habían estado con él en la cárcel, se había olvidado, pero había alguien que no se había olvidado de José. Aleluya, su Dios no se había olvidado de él. Todos se podrán olvidar de nosotros, pero Dios no se va a olvidar de las promesas que ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Dios no se olvida de nuestros planes y propósitos que tiene con nosotros. Y de aquella cárcel Dios lo lleva entonces a convertirlo en un príncipe, a un hombre de autoridad. Es más, el faraón le dijo: José, todo está en tus manos. Imagínense, después de ser alguien que no lo quería, sus mismos hermanos, su misma familia, de haber pasado todo el proceso que pasó, de ser un carcelero, de ser un prisionero, mejor dicho, ahora Dios lo lleva a una posición, aleluya, de honra. Es que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Cuando usted mira a una persona honrada y bendecida por Dios, mire, tenga mucho cuidado de criticarla y de hablar de ella, porque usted no ha conocido el proceso. Muchos criticarán tu gloria, criticarán, amén, la bendición, porque no conocen tu proceso. Y aquí hay gente que Dios la va a llevar a un sitial de honra, de mucha bendición, porque han pasado procesos, pero en el proceso han aprendido a honrar a Dios, han aprendido a serle fiel a Dios, han aprendido a decirle: Señor, aquí estoy. Y Dios te va a llevar a lugares a donde tú no te puedas imaginar, como lo hizo con José. Pero hay que saber, hermano, con qué propósito Dios nos mete esas cárceles. A su nombre. Gloria a Dios. Tercer ejemplo, Pedro. ¿Cuánto conocemos la historia de Pedro? Pedro, un apóstol, amén, discípulo de Jesús, también fue metido a la cárcel. Hechos 12, capítulo 12, versos 4 y 5 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se
estuvo en una cárcel y el final de esta cárcel para Pedro era muerte. Porque la intención, dice, cuando leemos los otros pasajes, que la intención era sacarlo al día siguiente para matarlo como lo habían hecho con Jacobo. Para matarlo como habían hecho con su compañero discípulo. O sea que el final de esta cárcel para Pedro era muerte. Esos eran los planes del enemigo. Sí, porque esos son los planes del diablo para aquellos con los cuales Dios tiene propósito. Él dice que ha venido a matar, a hurtar, a destruir, pero también el Señor dice, sí, pero yo he venido a darte vida. Yo he venido a dártela y en abundancia. Aleluya, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Esos eran los planes del enemigo con Pedro en aquella noche. Gloria a Dios. A lo mejor muchos de los que estamos aquí, iglesia, nuestra sentencia era muerte. Y estábamos en una prisión con sentencia de muerte. Pero un día se apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores y nos dijo, ¿sabes qué? Sí, tú eras un candidato a la muerte, pero ahora yo vengo aquí a levantarte, a sacarte, gloria a Dios, para que ahora seas un hombre de vida. Muchos de los que estamos aquí somos esos Pedros que estuvimos rodeados por la muerte, pero un día la misericordia de Dios nos alcanzó. Y ahora podemos decir que tenemos vida y vida eterna. Pero a lo mejor hay muchos como Pedros que están ahora en una prisión y piensan que en esa prisión, en esa situación y lo que estás ahora viviendo, te vas a morir en eso. Pero el diablo se equivocó. Gloria al Señor, porque Dios tiene más poder que lo que el enemigo pueda decir. Y Dios en esta mañana nos trae esta palabra para decirnos, así como yo saqué a Pedro de esa cárcel, también te saco a ti. ¿Sabes por qué? Porque usted no está solo. Pedro no estaba solo en aquella cárcel, aparte de que él confiaba en su Dios. Dice que había una iglesia que hacía oración sin cesar por él. Aleluya. Una de las cosas que el diablo le viene a poner a la mente de muchos Pedro es que no te aman, es que no te interesan, es que ya tú no tienes importancia. Mentira. Aquí hay una iglesia que clamamos por usted. Aquí hay hermanos que intercedemos por usted, que le pedimos al Señor, Dios mío, ayúdalo, levántalo, restáuralo, dale fuerza, rompe todo desánimo, sácalo de esa cárcel. Aleluya. Pero el diablo dice, no me quieren. Mentira del diablo. No se deje engañar, mi hermano, porque aquí le amamos. Aquí le amamos. Oramos por usted, doblamos rodillas por usted. Y cuando hay que decirlo, hay que decirlo. Pero el diablo muchas veces viene y los mete a esa prisión. No, que estás aquí, que te vas a morir, que ya nadie. Es que usted, hermano, usted no puede darle lugar a lo que el enemigo le pueda decir. Incluso a lo que bocas que el enemigo pueda usar para decírselo a usted. Pero Dios lo sacó aquella noche. Dios sacó a Pedro de aquella noche, de aquella cárcel. Gloria a Jesús. Y Dios, hermanos, como lo hizo con Pedro, lo hace con nosotros. Quiero terminar con el último ejemplo. Y este último ejemplo es de otro prisionero llamado Pablo. Por supuesto, hay muchos más que encontramos en la Biblia que fueron prisioneros. Jeremías estuvo prisionero. Juan el Bautista fue un prisionero. Muchos otros que los voy a omitir, pero quiero hablarles de Pablo para culminar. Y algo que me llama y me impresiona de Pablo, hermano, es que Pablo sí, él reconocía que era un prisionero. Pero mire, tanto a los filipenses como tanto a Filimón, tanto a la carta a los filipenses como a la carta personal que le escribe a Filimón, mire Pablo cómo se dirige, hermano, y cómo se refiere de sí mismo. Y dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Filimón: más bien te ruego por amor, le dice aquí, es el encabezamiento que él está dando a esta carta. Y dice, como soy, le dice, Pablo, ya anciano y ahora además dice prisionero. Prisionero, pero ¿de quién, hermanos? Prisionero, pero de Jesucristo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy. O sea, él está identificando aquí su posición, ¿verdad? Como él se encontraba. Ya estoy anciano, ya estoy viejo. Y ahora además le dice, soy prisionero pero de Jesucristo. Él nunca dijo, soy prisionero de los romanos. ¿Ve?
Es cierto que Pablo estuvo en varias prisiones. Pues conocemos la historia que, ¿verdad? Donde estuvo allá en Filipos, prisionero con su compañero Silas. Con Silas allá en aquella cárcel en Filipos. Y Dios lo sacó de esa cárcel. Pero Dios tenía un plan con Pablo. Y el plan que Dios tenía con Pablo era un plan diferente. En el caso de Pablo, los anteriores personajes que hemos mencionado, pues cada uno de ellos salieron de la cárcel. El profeta Elías salió de aquella condición. José salió de aquella condición. Pedro salió de aquella cárcel. Mas sin embargo, cuando encontramos en el caso de Pablo, sí, Dios lo sacó de algunas cárceles, pero cuando llega a la cárcel de Roma, aquí Dios no lo saca. Ahí Dios lo deja. ¿Pero por qué Dios lo deja ahí? Porque ese era el plan y esa era la voluntad de Dios. ¿Y quién le puede cuestionar a los planes y a la voluntad de Dios? Nadie. Nadie. Pero la importancia aquí es entender cuando estamos en situaciones que es la voluntad de Dios. Pablo tuvo una situación que en un momento le dijo: Señor, pero quítame este aguijón. Y el Señor le dijo: no, bástate en mi gracia. Este aguijón no te lo voy a quitar, Pablito. Esa cárcel vas a vivir con ella y te vas a ir con ella. Y a lo mejor algunos en esta hora, en este punto, puedan pensar que esta es una mala noticia. En Dios no hay malas noticias, en Dios hay buenas noticias. Aunque nuestra lógica no cuadre, Dios siempre, hermano, son buenas sus noticias. Porque a lo mejor lo próximo que te voy a predicar no lo vayas a querer digerir, no lo vayas a poder digerir, no lo vayas a querer aceptar. Pero cuando es el plan y la voluntad de Dios, ¿quién puede renegar? ¿Quién puede cuestionar? ¿Quién puede decirle al Señor: no lo hagas? Es que Dios nos conoce. Dios conocía bien a Pablo. Sabía quién era Pablo. Si Dios no lo tenía Pablo ayer, hermano, mire, ese Pablo solo lo soltaban un poquito y olvídese. Ese Pablo era fuerte. Así que Dios tenía control sobre la vida de Pablo. Gloria al Señor. Y en algunas lo sacó y en otras no lo sacó. ¿Pero por qué Dios no lo sacó? Porque Dios sabía lo que estaba haciendo con aquel hombre. Y lo que me llama la atención y lo que me impacta de la vida de Pablo es que Pablo aprendió a entender el plan que Dios tenía con él. Y cuando nosotros aprendemos el plan de Dios, no importa en qué circunstancia nos encontremos, jamás nos vamos a limitar a que Dios nos use y a que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros. Y eso fue lo que Dios hizo con Pablo, y Pablo dejó que Dios lo usara. ¿Y a dónde encontramos a Pablo siendo usado poderosamente, hermano? Aún mayor, estando en la cárcel. Hubieran habido suficientes razones para que Pablo le cuestionara y le reclamara a Dios: pero cuántas cosas no he hecho, cuánto no he sufrido, y ahora así me pagas con traerme a esta cárcel aquí a Roma. Pero no, estando él en la cárcel, es a donde le dice, ¿verdad, el Señor? Bueno, aquí estoy, úsame, Señor. Y ahí entonces Pablo, ¿sabe lo que hace? Sigue pastoreando, sigue escribiendo, sigue, amén, dejándose usar por Dios. Y ahí en esa cárcel encontramos parte del Nuevo Testamento que tenemos ahora registrado nosotros, porque en esa cárcel, estando en Roma, es donde escribe la epístola a los Efesios. Escribe, amén, la epístola a los filipenses. Escribe también los colosenses y le escribe la carta a Filimón. 4 libros en la cárcel de Roma. Los escribe ¿a dónde, hermanos? Pablo en la cárcel. Gloria al Señor. Pablo no se limitó por ser un prisionero. Hay algunos que no, que yo no le puedo servir al Señor porque mi problema de salud. Mire qué excusas baratas las que ponemos, hermanos. Hoy no voy a ir al culto porque es que me duele la rodilla. Es que me duele la panza. Véngase acá, hermano, en esa prisión de dolor y de enfermedad, que el Señor lo va a sanar. Aleluya. Pablo no se limitó. Hoy no voy al culto porque estoy cansado. Ay, Dios mío, hermano, qué vergüenza la de la iglesia este tiempo. Pero usted no dice: hoy no voy a ir al trabajar porque estoy cansado. Aunque todo cansado y a todo amolado, ¿verdad? Ahí llega el trabajo, hermanos. Pero cuando se trata de Dios, no, ahora estoy cansado.
No tengo ganas. Es que esto no se trata de que tenemos ganas. A Dios lo servimos por fe, no por emociones. No por lo que sintamos. Yo estoy seguro que usted no se sentía, su cuerpo no sentía. Yo en esta mañana yo no sentía venir porque me duele este pie. ¿Ve? Usted tiene que estar aquí porque es el pastor y tiene que predicar. No, hermano, usted me tuvo que haber conocido cuando yo no era pastor, era un miembro, era un laico. Y pregúntele a mi esposa. Nunca faltábamos. Nos casamos el sábado y el domingo estábamos en la iglesia. Y nos preguntan, ¿qué están haciendo acá? Tienen de estar en su luna de miel. Ay, pastor, pero qué bárbaro es usted. Bueno, tal vez hubiera sido otra la condición, porque ya teníamos tiempo viviendo, a mi amor. Entonces, pues, nos fuimos para la iglesia. Pero cuando verdaderamente nosotros amamos a Dios y no importa las situaciones que estemos pasando, nada nos va a limitar, hermanos, a nosotros servir a Dios. Aprendamos a Lázaro. Lázaro, a pesar de que era un hombre pobre y que padecía de llagas en su cuerpo, este hombre que comía de las migajas de la mesa del rey, él aprendió a servir a Dios. Lo que no entendemos muchas veces, de que a veces Dios permitirá prisiones en nuestras vidas, y le hagas como le hagas, le busques como le guste, Dios no va a permitir que salgas de esas prisiones, porque el día que te salgas de ellas te alejas de Dios. Por lo tanto, Dios te dice: te voy a mantener enfermo, te voy a mantener comiendo grano tras grano, no te voy a dar lo que tú estás queriendo. ¿Sabes por qué? Porque el día, yo conozco tu corazón, yo conozco cómo tú eres. El día que yo te bendiga, te alejas de mí, y a mí no me interesa la bendición tuya, me interesa tu alma. Se lo dije, que a muchos no van a querer aceptar y digerir esta palabra. Trabaje como trabaje, haga lo que haga, nunca logrará tener lo que usted ha querido tener, porque el día que usted lo tiene, usted se aparta de Dios. El día que Dios te sane, te apartas de Dios. El día que Dios tal vez a lo mejor le hubiera quitado el aguijón a Pablo, a lo mejor se hubiera retrocedido, hermanos. Pero aquí es lo que, mire, usted tranquilito. Usted tranquilito, tranquilo, con lo que Dios le da al día. Cuando Dios te va a bendecir de donde tú no te imaginas. Usted trate nada más de serle fiel a Dios y el día a día vivirlo para Dios, y Dios se va a encargar después de lo demás. Pero hay cosas, hermanos, que aunque hagamos lo que hagamos, Dios no va a hacer nada. Hay gente que van a ir especialista tras especialista, doctor tras doctor, amén, crema tras crema, medicina tras medicina, pastilla tras pastilla. Y si no es la voluntad de Dios, Dios no te va a sanar, porque aquí te voy a tener. Si a veces en esas prisiones y la gente no cambia, hermanos. A veces en esa condición la gente, mira, hay muchas cosas que no quieren cambiar. Imagínense si no tuvieran nada, ni quiera Dios, hermanos. A su nombre. Estoy terminando ya. Y lo que leímos en el pasaje que le escribe ahí en la introducción a la carta de Filemón es lo que más me impacta de Pablo. Pablo no se sentía prisionero por las celdas. Él sí se sentía prisionero, pero nada más y nada menos que de Jesucristo. Eso es lo más importante, que aunque él estaba rodeado de una celda y estaba ahí, ¿verdad?, custodiado por soldados, él no se sentía prisionero de aquel lugar. Él era un prisionero de Jesucristo. Y definimos que un prisionero es aquella persona que no es libre de hacer lo que quiere hacer, sino que está sujeto al que lo apresó. Y él sabía que no lo habían apresado los romanos. Quien lo apresó a Pablo había sido Cristo mismo. Cuando iba de camino a Damasco, le dijo: ahora tú eres instrumento en mis manos y ahora tú eres mi prisionero. Él estaba sujeto a lo que el Señor quería que hiciese, y Pablo sabía que era Dios que lo había llevado a aquella cárcel. Por lo tanto, él se dejó abandonar a las manos del Señor y ahí murió en aquella cárcel. Murió como un mártir, pero murió con honra, declarando en la segunda epístola a su hijo espiritual Timoteo: he peleado la buena batalla. Le dice: no he sido un cobarde.
Mira todo lo que me han hecho, todo lo que he vivido, me metieron en cárcel, cuántas cosas, pero nunca me acobardé, le dijo a Timoteo. He peleado la buena batalla, Timoteo, y ahora está esperando la corona de la vida. Ay, hermano, qué convicción. Él sabía que le iban a decapitar, que le iban a cortar, aleluya, la cabeza, que es lo que se cree que lo que hicieron con Pablo. Y él aquel día, miren, murió con honra. Aquel día que el hombre, gloria a Jesús, estaban sus ejecutadores esperándolo matar, pero Pablo creo que ya miraba como el primer martes Esteban podía ver la gloria de Dios y los ángeles que ya venían por él, que le estaba esperando un lugar más especial que Dios, amén, tenía preparado para él, que él lo había ya conocido porque Dios lo había llevado al tercer cielo, aleluya. Y ahora Pablo estaba llorando. En un momento dijo: mejor quisiera estar con mi Señor, pero a causa de ustedes estoy aquí, pero más quisiera estar allá. Pablo estaba esperando ese día como nunca, hermanos, y había llegado el momento que aquel prisionero de Cristo ahora tuviera la oportunidad de poder estar en aquel lugar que Dios había preparado. Y murió en sufrimiento, murió como un mártir. Gloria a su nombre. Concluyo en esta hora, iglesia. En esta mañana Dios nos ha hablado y Dios nos ha traído esta palabra para que nosotros entendamos el plan de Dios. A lo mejor somos un prisionero, pero somos prisioneros con un propósito. Que lo que a lo mejor estemos pasando, hermanos, eso no va a limitar al plan que Dios tiene. Lo que tenemos que hacer es servir al Señor Jesucristo y ser un instrumento en sus manos. Eso es lo que Dios está esperando. Y si sus planes, los planes de Dios es sacarnos, como lo hizo con Elías, como lo hizo con José, como lo hizo con Pedro, Dios lo va a hacer. Tranquilo, Él lo hará. Pero si estamos en el caso de Pablo, también en medio de esas prisiones, de situaciones que tengamos que vivir, de enfermedad, de pobreza, qué sé yo, sirvámosle también. Seámosle fiel. Y no perdamos la esperanza. Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? Nuestra fortaleza es Cristo, hermanos. ¿Sabe lo que es una fortaleza? La fortaleza eran las murallas que rodeaban la ciudad. Y detrás de esa fortaleza el ciudadano estaba protegido. En una guerra, en un ataque en contra del enemigo, fuera de esa fortaleza era víctima. Pero si se venía a la fortaleza estaba protegido. Y aquí Zacarías, inspirado por el Espíritu, dice al pueblo de Israel, hablándole ahora que estaban a punto de salir del exilio de 70 años en Babilonia. Les dicen: vuélvanse a la fortaleza, porque la situación de ellos haber estado en Babilonia había sido porque se alejaron de la fortaleza. Pero les dice ahora: vengan, vuelvan a la fortaleza. Y miren lo que les dice: oh, prisioneros de esperanza. Porque a pesar de todos estos años ellos tuvieron la esperanza que Dios los iba a sacar. Pero les dicen: vuelvan a la fortaleza. Hoy también os anuncio, les dice, que os restauraré y los voy a restaurar el doble. Los voy a restaurar el doble. Yo quiero decirte, hermano, que viene una restauración para tu vida el doble. Prepárate, 2024, viene algo grande para mucha gente. Porque Dios ha visto lo que has tenido que pasar durante este 23. Pero el Señor nos dice: volvámonos a la fortaleza. Vengámonos a Él, acerquémonos a Él, prisioneros de esperanza. Y luego dice el Señor: también les digo, les anuncio hoy que los voy a restaurar el doble. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser restaurados, hermano? El doble. Aleluya. Póngase sobre sus pies en esta hora. Aleluya. Él quiere restaurar a su pueblo. Somos sus hijos, hermanos. Somos su novia, somos su amada. Así como Él ama a su pueblo, Israel nos ama a nosotros, la iglesia. Si Israel es la niña de sus ojos, nosotros somos su amada, somos su pueblo, somos su novia. ¿Qué novio no quiere a su novia?
Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Nomás entiende el plan de tu prisión. Hay prisiones que nosotros mismos las abrimos y tenemos que romperlas. Pero hay algunas que Dios mismo es el que nos ha permitido entrar en ellas para aprender y conocerle de una manera diferente. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hora, Dios mío, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra, que yo sé, Dios mío, que ha venido a lo más profundo de nuestros corazones. Hay muchas vidas aquí o allá, Dios, que a lo mejor están en prisiones, pero esas prisiones, Dios mío, tienen un propósito, porque tú tienes un plan para con nosotros. Y esos planes no habrá nadie, no habrá diablo, no habrá ser humano que los pueda romper. Los únicos que podemos, Dios mío, parar esos planes somos nosotros mismos. Pero en este día, a través de esta palabra, tú nos has hablado y tú nos has ayudado a entender sin duda muchas cosas. Aquí han habido, Señor, respuestas a muchas preguntas, a personas que te han estado preguntando. Es más, algunos te pidieron, Señor, que les hablasen en este día, y yo sé que tú lo has hecho a través de tu palabra, Dios. Señor, ayúdanos. Toma control, Dios eterno, de todo nuestro ser, de todos nuestros sentimientos, pensamientos, de todas aquellas cosas que se han convertido en una prisión, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan, Dios mío, cumplir el propósito. Hay gente, Señor, que han entrado en prisiones de desánimo, en prisiones de decir, Señor, ya no más, es más, ya ni voy a trabajar, Señor, me voy a sentar. Dios mío, el enemigo es un mentiroso, pero tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas a la hora precisa, Señor. Yo te pido que en este día, Dios mío, tú te glorifiques y que rompas, Señor, y que así como sacaste a Pablo y a Silas, tú puedas sacar a muchos en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Rompe, Dios eterno, con todas esas situaciones emocionales. Gente aprisionada con un pasado, encerrados en un dolor desde su niñez, porque los abusaron, porque los maltrataron. Dios mío, y aunque te han conocido, todavía no han podido salir de esa prisión, Dios. Pero yo te pido que en este día, por tu palabra y por tu espíritu, Dios mío, tú rompas todo lo que esté estorbando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor.